Caroline Rivas y Víctor Polanco. Ellos son docentes de la sede Los Ángeles y nos presentan su trabajo llamado Estrategias de Evaluación Colaborativas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Primero quisiera felicitar a mis colegas por las interesantes presentaciones que hemos visto en esta jornada y agradecer a la organización por brindarnos la posibilidad de estar en este congreso. Estoy bastante orgullosa de lo que se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, somos de Los Ángeles, mi nombre es Caroline Rivas, como dijeron, y Víctor Polanco, docente de especialidad. Vamos a contarles acerca de un proyecto que fue adjudicado en el periodo otoño 2016, bajo el alero del Centro de Innovación en Educación, ¿ya? Y el tema es estrategias de evaluación colaborativa orientadas al desarrollo de competencias a través del aprendizaje basado en proyectos en alumnos de ingeniería en informática. A modo de introducción, quisiera hacer una reflexión acerca del Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2016. Este plan, dentro de sus pilares, uno de ellos que es la calidad, nos invita a los docentes a generar planes de acción y generar innovación en las aulas de clase. Bajo ese prisma y sumado al perfil de egreso de un ingeniero informático, indicamos lo siguiente. ¿Qué dice el perfil de egreso? El ingeniero en informática de la Universidad Tecnológica de Chile está capacitado para gestionar proyectos de tecnologías de información, así como también diseñar, desarrollar y dar soluciones informáticas integradas para satisfacer las necesidades empresariales actuales y futuras, trabajando de manera colaborativa, comprometida e integrando diversas herramientas metodológicas para el ejercicio de su labor. Además, es capaz de desarrollar proyectos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Con estos dos análisis es que damos inicio a y es la oportunidad que inicio a esta propuesta de investigación. Es decir, que vamos a trabajar en aulas la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, pero desde primer semestre, o sea, cuando el alumno ingresa a nuestras aulas. ¿Cuáles son las asignaturas a trabajar? Prácticamente todas las del primer semestre. Matemáticas, introducción a las TI, fundamento de programación, autogestión y comunicación efectiva. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? Quisiera rápidamente contextualizarme en el marco teórico. Voy a leer lo que dijo Dixon, que el aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en que los estudiantes planean, implementan, evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá de las aulas de clase. Pues la propuesta es trabajar en forma paralela al descriptor. Como docentes, no dejamos el descriptor, al contrario, agregamos un plus a las asignaturas, a cada una de las asignaturas intervenidas. Además, tenemos que, por definición, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla en actividades de aprendizajes interdisciplinarias de largo plazo y centradas en el estudiante. ¿Qué mejor aprender, no es cierto, haciendo? Es decir, que el alumno es el eje central del aprendizaje y los docentes vamos guiando, ¿no es cierto?, este aprendizaje. ¿Y por qué es interdisciplinaria esta propuesta? Porque trabajamos todos los docentes en forma colaborativa. Por lo tanto, podríamos resumir lo siguiente, que este tipo de propuesta pedagógica crea un concepto integrador de las diversas áreas de conocimiento. Es decir, que el alumno se da cuenta que cada una de los subsectores de las asignaturas en realidad les sirve y están articuladas. Además, el ABPRO desarrolla, en este caso, relaciones de trabajo, promueve el trabajo disciplinar, promueve la capacidad de investigación y nos da herramientas para investigar básicamente. Y aquí el pilar cuarto, que es el más importante y muy novedoso para la educación, que es la neurociencia, ¿ya? La neurociencia es una tendencia en donde los docentes debemos estudiarla, porque básicamente nos cuestiona qué está ocurriendo en este momento en sus cabecitas cuando alguien está hablando. Entonces, ¿qué indica la neurociencia? Indica que el elemento esencial en el aprendizaje es la emoción. Sin emoción no hay atención, no hay aprendizaje y no hay memoria. ¿Y cómo lo llevamos a las aulas de clase esta estrategia? Y si reflexionamos, yo soy docente transversal, usualmente los estudiantes por algún motivo se concentran en las asignaturas de especialidad. Y a veces por diversos motivos que podríamos detallar, dejan de lado algunas asignaturas como las transversales. ¿Será porque realmente es lo que les interesa
la asignatura que está más concentrado, efectivamente es la motivación la que hace en el fondo la neurociencia cobra acción acá. Entonces, como docentes de transversales dijimos, bueno, ¿cómo podemos incorporar un elemento de especialidad en matemática, en comunicación efectiva, y así lograr la atención? Es decir, hicimos vida a la neurociencia, captamos la atención del estudiante, por lo tanto, existe la motivación y el aprendizaje. El objetivo, por lo tanto, es implementar colaborativamente estrategias de evaluación en las asignaturas mencionadas anteriormente. El descriptor nos da la facilidad de evaluar un porcentaje de libre disposición. Entonces, la evaluación va centrada en esa ponderación como docentes. O sea que, como dije anteriormente, damos un plus a nuestro descriptor. Y como es bien sabido, los colegas aquí también han mostrado un trabajo extenso de investigación. Hacer un proyecto requiere de un largo trabajo, muy extenso, que está determinado ahí en 10 temas en donde los estudiantes tuvieron que ser sometidos. Guardando las proporciones, realmente el interés y la intención de esta propuesta es que de primer semestre el alumno se empiece a enfocar en su perfil de egreso. Eso es el espíritu de esta propuesta o de este proyecto. Por lo tanto, se les da un tema a investigar y cómo se presenta esto en aula. Aquí tenemos una gráfica en donde al centro está la palabra proyecto. El grupo curso se dividió en 11 subgrupos en el fondo, o grupos de trabajo. Y en matemática yo les dije a los chiquillos, analizamos fuertemente por qué les va mal en matemática, y eso es otra investigación, ¿no es cierto? Pero le dije, ¿cómo podemos enseñar a otro estudiante de cualquier carrera o hasta de un liceo, ¿no es cierto?, matemáticas de primer semestre, los contenidos que tenemos que trabajar, pero de manera, utilizando las TICs, buscando herramientas de libre disposición o que ellos generen seguramente alguna aplicación. Y se les dio los temas a desarrollar a los 11 grupos de trabajo. Entonces ahí estaba la pregunta detonante o el planteamiento de la pregunta guía que nos sugiere el aprendizaje basado en proyectos. Y bajo este marco, el proyecto se desarrolla durante todo el semestre. O sea, ellos tienen que investigar, tienen que estudiar el tema matemático para poder enseñar a otros, primero. Y ahí se concentró gran parte del primer semestre en la documentación y la investigación que se vio reflejado en la asignatura de autogestión. La docente tuvo que evaluar la planificación y la entrega de informe al final del proceso. La asignatura de comunicación efectiva fue quien evaluó la ponencia de la propuesta de los chiquillos para dar solución a esta problemática de las matemáticas, para poder aprender, ¿no es cierto?, algún contenido. Y respecto a los asignaturas de especialidad, mi colega posteriormente va a dar y nos va a explicar cómo se trabajó. Si tuviera que yo entregarle a ustedes un resumen de los 3 grandes trabajos realizados en esta investigación, lo puedo separar en 3 grandes dimensiones. El primero, y el más importante, y destacar que esta propuesta de innovación que fue adjudicada fortalece y da de manera formal, o sea, se dio una instancia formal de trabajo colaborativo. O sea, tuvimos que juntarnos semana tras semana en trabajo colaborativo. Trabajamos los docentes de tuvimos la instancia para conversar, debatir, ¿no es cierto?, cómo podemos mejorar el aprendizaje en las aulas respecto a este proyecto. Y además incorporamos en este panel un psicopedagogo que nos fue dando los lineamientos técnicos, ¿no es cierto?, porque no todos tienen la pedagogía, por lo tanto, tuvimos un equipo interdisciplinario necesario si queremos generar innovación, ¿no es cierto? Además, en forma paralela, durante el periodo otoño 2016, los estudiantes diseñaron una propuesta, ellos pensaron cómo lo podían hacer y lo plasmaron solamente en un diseño. Y actualmente estamos en la etapa de análisis y evaluación, y con ese diseño alinear, ¿no es cierto?, a cálculo, ya estamos en una matemática 2, hacer una correlación para un tercer semestre, ya ellos con un currículum más fuerte, ¿no es cierto?, en la especialidad, generar una propuesta de aprendizaje, puede ser en matemáticas o en otro. En la matemática fue el tema común de conversación, en realidad. Y para terminar la primera parte de mi presentación, una sala la adaptamos como exposición, ¿no es cierto? Y ellos presentaron su temática como que fuera un octavo semestre, pero era un primero. Entonces, los sometemos de a poquito a este estrés, que al final del proceso ya van a estar un poquito más entrenados para enfrentar este tipo de
de experiencias. Claramente establecer que las competencias que trabajamos aquí fueron la genérica y la especialidad, en forma paralela, ¿ya? Y estábamos ahí el panel de docentes, escuchando la propuesta de cada estudiante, y cada uno evaluaba lo pertinente a su descriptor de acuerdo a un aprendizaje esperado. Eso es mi primera parte. Dejo con Víctor. Aló, sí, se escucha. Bien. Antes de partir mi presentación, quiero hacer referencia a una frase, yo creo que todos ustedes lo conocen, el creador de lo que ven allá, esa manzanita, que a muchos no alivian el trabajo. La única forma de hacer un trabajo gigante es amar lo que tú realizas. A partir de este concepto, nosotros tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Tenemos por un lado el mundo, el docente, que es el formador, es la persona que te entrega el conocimiento, las herramientas con las cuales tú te vas a enfrentar el día de mañana. Y por otro lado existe el alumno, es decir, de qué manera el alumno logra generar una motivación. Base de datos, máster, Mauricio Torres. De qué manera él deja esa semilla en los alumnos para que comiencen a pensar Big Data, para que comiencen a investigar, comiencen a utilizar los recursos bibliográficos de INACAP, comiencen a lo mejor a participar tal cual como ustedes lo están realizando ahora. Escuchar. Lo ideal de esto es obtener el aprendizaje. A lo mejor yo no me voy a centrar mucho en la especialidad, hablar de temas interesantes como fueron el resto de colegas. Considero que también nosotros necesitamos, como estudiantes, lograr generar metodologías de caso, metodologías de aprendizaje. Hay una frase que yo la leí cuando estaba estudiando en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, de Los Ángeles, y dice: piensa 2 veces antes de programar, antes que termines programando 2 veces antes de pensar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esta frase? ¿Cuántos de ustedes, yo les digo, genérame una calculadora? ¿Cuántos de ustedes llegan, abren NetBeans, comienzan a programar, pero no lograron entender el objetivo? No plantearon, no analizaron cuáles son todas las posibles vías. Yo ese ejercicio que le estoy dando a ustedes, se lo realizo a mi alumno. Me preguntó si iba a ingresar números decimales. ¿Qué sucede si yo divido un número por 0? ¿Cómo maneja usted esos errores? ¿Y eso es por qué? Porque nosotros no analizamos, no comprendemos bien lo que tenemos que realizar. La relación que existe entre el alumno y el ADEPRO. Yo centro al alumno al medio. Para mí el alumno es el eje principal, es la persona, el protagonista, lo podría considerar de mi asignatura. Tengo factores, disculpen, los voy a leer: motivación, creatividad, trabajo en equipo, roles, responsabilidades, uso de las TIC y la retroalimentación. ¿De qué manera un equipo de trabajo puede dar una solución concreta? Existe un factor que se determina, las TICs. ¿La han escuchado? ¿La utilizan? ¿De las personas hay algún semestre, por ejemplo, de 8º semestre acá, 6º semestre? ¿Cómo ustedes utilizan las tecnologías de información y comunicación vigentes para dar respuesta o dar solución a alguna problemática? Por ejemplo, la disposición de los colegas utilizan el tema de la interacción con las redes sociales. Las redes sociales hoy en día para nosotros vendría siendo considero un diario de vida moderno. Escribimos todo, me caí, estoy almorzando esto. Y eso te ayuda, ¿no es cierto?, a proyectarte con el tema que hablaron ellos, cuál es la tendencia de gusto que tú tienes. Trabajo en equipo. A mí me gusta denominarlo trabajo en equipo y no trabajo en grupo. Cuando nosotros conformamos un equipo de trabajo, cada persona que participa entrega su punto de vista. Y lo más interesante es que se forman debates. ¿Lo utilizan ustedes? ¿O utilizan la metodología? Acá está el caso, ya, a ver, tú haces esto, hace esto, 5 minutos antes de la presentación unimos los temas y sería. ¿Esa metodología utilizan? Déjenme decirle que el trabajo en equipo, chicos, los va a ayudar a generar grandes cosas. Si tengo por un lado una persona que le gusta demasiado las bases de datos, otra persona que le gusta demasiada la parte de programación, otra persona que le gusta bastante el tema de gestión,
en conjunto podríamos considerar o construir un equipo de trabajo. ¿Ok? Rol y responsabilidades. ¿Qué sucede si, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto, pero no tengo clara mi responsabilidad? ¿Cuál podría ser el impacto que eso puede generar en el proyecto? Y lo más importante de todo, que al realizar este proyecto en primer semestre, fue la retroalimentación. La retroalimentación fue por parte de una comisión evaluadora. A lo mejor ustedes han escuchado hablar taller integral de proyecto informático, lo que les espera el octavo semestre, donde van a estar sus docentes evaluando el proyecto que generaron. Pero ¿qué sucede si nosotros comenzamos a utilizar esta metodología desde el primer semestre? Que el alumno se sienta bajo presión de generar un proyecto y exponérselo a sus propios docentes, transversal y de especialidad. Esto permitiría que a medida de que vamos construyendo, vamos avanzando, vamos retroalimentando y corrigiendo errores. ¿Y eso qué podríamos generar? Que cuando ya llegamos, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, ya vamos construyendo una base sólida, ¿no es cierto? Pero no tan solo el docente el que juega un rol fundamental acá, sino que también ustedes como alumnos. ¿Cuál es la retroalimentación que realizan ustedes cuando finalizan una asignatura? ¿O les interesa solamente aprobar? Acá ustedes tienen que decir, ¿por qué me saqué un rojo, por ejemplo, en esta unidad? ¿Cómo lo logro mejorar? ¿Cómo logro crecer? ¿Cómo me proyecto? Y esa es tarea también de ustedes. Si estamos hablando acá de un equipo de trabajo, el alumno que asuma el rol de líder tiene que ser capaz de retroalimentar a todos sus colaboradores. Que los colaboradores también puedan retroalimentarse entre ellos y también generar una autoevaluación. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? Frente a ello, me gustaría también hablar de cómo los temas o asignaturas transversales nos pueden ayudar a nosotros en la especialidad. Comunicación efectiva. Por ejemplo, ¿de qué manera yo le puedo mostrar seguridad del tema que estoy presentando? ¿Cómo utilizo el lenguaje verbal y no verbal, la expresión de las manos, para transmitirle a ustedes la seguridad, tranquilidad, pensamiento crítico? Cada uno aporta un pequeño grano de arena de su visión de cómo solucionaría una problemática. Autogestión, entender la responsabilidad. Si estamos trabajando en una carta GAN, ¿qué sucede? Si el trabajo que realiza usted no lo cumple, ¿cómo afecta eso a lo largo de la ejecución del proyecto? Y lo más importante, resolución de problemas. Nosotros somos informáticos, ustedes están estudiando informática, pero créanme que nosotros el día de mañana, en mi experiencia de desarrollador, me han tocado realizar sistemas de venta de combustible, sistemas de gestión de prevencionistas, algunos sistemas de administración, sistemas de recursos humanos y un montón de sistemas. Nosotros tenemos la base y conocemos lo que son las bifurcaciones, que son los ciclos, que son las bases de datos. Finalmente, cómo nosotros planteamos una metodología nos puede ayudar a solucionar estos problemas. Y eso es lo que yo a ustedes les quiero entregar. Que sean, antes de generar soluciones, piensen bien lo que van a realizar. ¿Ok? Este fue un pequeño demo, bueno, les voy a presentar simplemente los layouts de los 11 temas que habló mi colega. Se centró en la asignatura de matemática, de cómo nosotros logramos mejorar esta asignatura, cómo logramos de que matemática, piensen los alumnos en algún proyecto, lo lleven a cabo con la asignatura de autogestión, comunicación efectiva, fundamento de programación, introducción a las TI, donde nosotros aprendemos a utilizar la ofimática. Esa herramienta que a lo mejor dicen el Word, el Excel, PowerPoint. ¿Cómo logro generar una presentación correcta? ¿Cómo logro generar gráficos? ¿Cómo genero un documento respetando normativas, etcétera? Este tema, chicos, se centró en básicamente el sistema de ecuaciones y cómo se utilizan. Por ejemplo, acá nosotros encontramos un layout de bienvenida. Esto fue desarrollado en Java. Fue un prototipo que obviamente tiene aspiraciones a generar algo atractivamente visual mejor, que se pueden dar cuenta de qué forma, a lo mejor que no se logra ver, pero existe un diagrama de flujo. Por ejemplo, acá yo tengo mi primera bifurcación,
una pregunta. ¿Sabe usted lo que corresponde al sistema de ecuación? Sí y no. Automáticamente, en el caso de la respuesta irse por el no, automáticamente nosotros entendemos de que el flujo de la información va a surgir, ¿no es cierto?, por otro camino. Que aquí básicamente lo que el alumno pensó es, bien, si la persona no sabe qué forma busco yo, qué estrategia, logro enseñarle lo que son los sistemas de ecuaciones. ¿Okay? Y acá aparece, bueno, información de lo que vendría siendo los distintos métodos. En el caso de el saber, o el usuario, perdón, indicarle de que sí conoce, bien, pongámoslo a prueba con un ejercicio. Como ustedes logran apreciar, aparece un sistema de ecuación con algunas alternativas que él tiene que ingresar, obviamente, el valor. Acá tengo también dos escenarios. La respuesta puede ser correcta o incorrecta. Aquí no es, no sé, no, correcta o incorrecta. True o false. En caso de ser correcta, bien, hiciste un buen trabajo, ¿no es cierto? Pero a lo mejor si te equivocaste, sigo otro flujo en que te puedo dar la posibilidad de que puedas volver a acceder a un menú, que de hecho se muestra a continuación, en donde puedas volver a investigar un poquitito más de lo que son el tema de los sistemas de ecuaciones. ¿Okay? ¿Qué conclusión puedo realizar para finalizar mi presentación y darle el paso a mi colega? Es que nosotros tenemos que generar la estrategia, tenemos que pensar cómo esa asignatura, que a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta entrar, porque dicen, no, pero ¿para qué me va a servir? Te sirve bastante. Te ayuda a desarrollar habilidades. Yo creo, mira, siendo sincero, la habilidad a lo mejor no seré un gran relator, pero a lo mejor la habilidad me la dieron cuando yo estudié en un liceo técnico, 20 y publicidad, me enseñaron a desenvolverme bien frente a un público. Pero si a lo mejor yo me hubiese ido solamente por la vía de la especialidad, programar, a lo mejor estaría con muchas debilidades. Y ustedes no pueden tener debilidades. Si su malla lo integra es por algo. Si usted tiene autogestión, si usted tiene comunicación efectiva, es porque te va a servir. ¿Se imaginan ustedes, tienen una idea innovadora, quieren crear algo, pero a lo mejor lo que yo pienso que es A, presento B? Que no se juntan y ni se relacionan lo que yo estoy presentando. Así que, chicos, por favor, aprovechen al máximo esta experiencia, generen metodología, porque la programación es básicamente un conjunto de bifurcaciones, declaración de variables. Cómo tú la utilices va a depender de tu metodología. Muchas gracias. Vale. Sí, ahora sí. Escuchar a mi colega de especialidad, porque hicimos equipo. Se nota que estamos en un equipo que quizás antiguamente no se generaba esta instancia de trabajo colaborativa. Nosotros al final de la sesión, en donde los estudiantes tuvieron que ser sometidos a esta sala, ¿no es cierto?, de docentes, hicimos una encuesta de percepción, ¿ya? Y voy a avanzar rápidamente en las conclusiones finales. Como equipo de trabajo, podemos concluir lo siguiente, que nosotros a través de esta intervención potenciamos el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Informática de primer semestre en función del aprendizaje basado en proyectos. Y lo más importante es que acá fue un trabajo en conjunto. Hacer un proyecto, los profesores que hacen proyectos saben que se generan muchas instancias positivas y negativas. Y acá hubo un trabajo tanto de docentes como de estudiantes. Por lo tanto, ¿qué promueve este tipo de trabajo? Que tanto el docente como, en este caso, el alumno tengan que ser activos, realizar tareas, ver y trabajar con el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, y creativo, juntamente con el trabajo cooperativo. Y finalmente la encuesta nos arrojó estos números, ¿ya? Un 98% de los encuestados evalúa de manera positiva este proceso de intervención. Un 82% de los alumnos considera muy eficaz la intervención. El restante, el 18% restante, considera como eficaz, dando una ponderación de esto de un 100%, ¿no es cierto?, de la eficacia de la actividad. Y estos números se lograron gracias al equipo de docentes. Créanme que durante el proceso hay un grupo minoritario que se resiste al cambio. ¿Por qué tengo que hacer algo extra si ya tengo que hacer las evaluaciones? Son 5.
Entonces tuvimos que motivar y decirles, chiquillos, es un trabajo para ustedes. Estamos formando su perfil de egreso y gracias a todos los docentes y al área en realidad se logró al final estos números, pero fue un trabajo agotador para ambas partes cuyo objetivo son ustedes mismos, fomentar, ¿no es cierto?, y fortalecer el perfil de egreso. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Caroline y Víctor y tengo una pregunta desde el streaming, viene desde Valparaíso, se las transmito, nos preguntan, de acuerdo a nuestro sistema de admisión, ¿cuál sería el tipo de alumno ideal para la aplicación de la propuesta de ustedes? Excelente pregunta. Somos inclusivos. Nosotros no tenemos que tener un perfil específico. El aprendizaje basado en proyectos se aprende, se educa. Por lo tanto, todos pueden tener acceso. Por lo tanto, considero que no puede haber una discriminación con respecto al perfil. Al contrario, generamos instancias de aprendizaje distintas. Así que no considero que haya una característica por el perfil de ingreso. Perfecto. Y también nos preguntan cuál fue la población sobre la cual aplicaron la encuesta. Bueno, cabe mencionar de que en forma paralela hay un diplomado de neurociencia potente detrás de esta propuesta y trabajamos con un grupo control que fueron 30 estudiantes de una sección y una muestra, ¿no es cierto? 30 estudiantes en realidad fue la muestra trabajada. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Ahí ya tenemos una. Por favor, micrófono. Ahí. Bueno, buenos días. A mí lo felicito, encuentro súper innovador. En realidad, me interesa mucho eso de integrar la asignatura de ciencias básicas a lo que es la carrera de informática. Y por lo mismo, me interesaría mucho conocer cómo integran, en la construcción de todo el sistema de evaluación que incorporan entre los colegas, ya sea transversales y de la especialidad. Cómo tienen variables en común para confeccionar ese instrumento, ya sea diagnóstico, formativo, etcétera. ¿Cómo lo coordinan entre ustedes? Fue desarrollado en horas extras, ¿ya? Como dije en la presentación, esta es una investigación que está bajo el del Centro de Innovación. Los recursos fueron en estas horitas de trabajo colaborativo. Y trabajamos mucho con pauta de cotejo, con rúbricas, ¿no es cierto? Y sociabilizamos a mi descriptor, tu descriptor. ¿Cómo podemos apuntar a alguna estrategia? Porque yo no conocía hasta ahora el descriptor de mi colega y tuvimos un semestre completo. Siempre es poco, pero fue un trabajo colaborativo. O sea, el cómo va a depender del equipo de trabajo, de las ideas que genere cada uno. Porque cada docente era protagonista también de su ABPRO interno. ¿No es cierto? Porque yo estaba con 30 alumnos en matemática y él estaba con una muestra distinta. Entonces, es dinámico. No le puedo dar una respuesta tajante. Quizás una línea de acción. Va a depender de las habilidades de aprendizaje de los estudiantes, lo que queremos medir o hasta dónde queremos llegar. Partamos quizás evaluando algo micro para llegar a algo macro, pero siempre con pauta de cotejo y en este caso rúbricas. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Entonces damos un aplauso a Caroline y Víctor y le hacemos entrega de un reconocimiento.